Mucha de la gente que se inicia en la astronomía, generalmente se encuentra con esta palabra, antimateria. ¿Pero qué es realmente la antimateria? Voy a intentar explicarlo de forma sencilla para que no se necesiten elevados conocimientos físicos para entenderlo. Electrón y positrón. La materia normal como la conocemos, está compuesta de átomos. Las distintas organizaciones de distintos átomos forman todos los tipos de moléculas y estos a su vez la materia. Estos átomos están compuestos por electrones, protones y neutrones, los elementos más pequeños conocidos, sin tener en cuenta los quarks. La antimateria se compone del mismo modo, con algo llamado antiátomos, que están formados por antielectrones, o también llamados positrones, antiprotones y el extraño antineutrón. Paul Adrien Maurice Dirac había deducido, fundándose en un análisis matemático de las propiedades inherentes a las partículas subatómicas, que cada partícula debería tener su antipartícula. Así pues, debería haber un antielectrón idéntico al electrón, salvo por su carga, que sería positiva, y no negativa, y un antiprotón con carga negativa en vez de positiva. Pero, ¿qué es realmente la antimateria y en qué se diferencian los electrones, protones y neutrones de los antielectrones, antiprotones y los antineutrones? La antimateria es materia constituida por las antipartículas, antielectrones, antiprotones y antineutrones. La diferencia los electrones y protones de los antielectrones y los antiprotones y los antineutrones es básicamente la carga eléctrica. Son idénticas en aspecto físico y en constitución, sus movimientos rotatorios se han invertido, el polo sur magnético, por decirlo así, está arriba y no abajo, de esta manera su carga eléctrica es la opuesta de lo que debería de ser. Como vimos hasta ahora, el positrón es la contrapartida del electrón por su carga contraria, y el antiprotón es también anti por su carga. Pero, ¿por qué dice anti a una partícula que posee carga neutra? Para responder esta pregunta es necesario explicar brevemente las características de los positrones y los antiprotones. El antielectrón es tan estable como el electrón, de hecho es idéntico al electrón en todos sus aspectos, excepto en su carga eléctrica. Su existencia puede ser indefinida. Aunque el promedio de vida es de 1 millonésima de segundo, hasta que se encuentra con un electrón, durante un momento relampagueante quedarán asociados el electrón y el positrón, ambas partículas girarán en torno a un centro de fuerza común. Pero la existencia de este sistema, como máximo, durará una 10 millonésima de segundo ya que se combinan el positrón y el electrón. Cuando se combinan las dos partículas opuestas, se produce una neutralización mutua y literalmente desaparecen, no dejan ni rastro de materia. Aniquilamiento mutuo. Pero como sabemos la materia al igual que la energía no puede desaparecer, como resultado de esto queda la energía en forma de radiación gamma. De tal forma como había sugerido el genio Albert Einstein, la materia puede convertirse en energía, y viceversa. El antiprotón es tan evanescente como el positrón, por lo menos en nuestro universo. En una ínfima fracción de segundo después de su creación, la partícula desaparece, al igual que el antielectrón, arrastrada por algún núcleo normal cargado positivamente. Entonces se aniquilan entre sí el antiprotón y un protón del núcleo, que se transforman en energía y partículas menores. En ocasiones, el protón y el antiprotón solo se rozan ligeramente en vez de llegar al choque directo. Cuando ocurre esto, ambos neutralizan mutuamente sus respectivas cargas. El protón se convierte en neutrón, lo cual es bastante lógico. Pero no lo es tanto que el antiprotón se transforme en un antineutrón. Con algo de física elemental es fácil comprender cómo forma un campo magnético la partícula cargada, pero ya no resulta tan fácil saber por qué hace lo mismo un neutrón. Que por cierto ocurre. La prueba directa más evidente de ello es que cuando un rayo de neutrones golpea sobre un hierro magnetizado, no se comporta de la misma forma que lo haría si el hierro no estuviese magnetizado. El magnetismo del neutrón sigue siendo un misterio, al menos yo no me enteré. Los físicos sospechan que contiene cargas positivas y negativas equivalentes a cero, aunque, por alguna razón desconocida, logran crear un campo magnético cuando gira la partícula. Sea como fuere, la rotación del neutrón nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el antineutrón? Pues, simplemente, un neutrón cuyo movimiento rotatorio se ha invertido y al igual que el positrón y el antiprotón, muestra exactamente el mismo fenómeno de los polos invertidos. Por lo pronto, la teoría es bastante sólida,
y ningún físico lo pone en duda. La antimateria puede existir. Pero, ¿existe en realidad? ¿Hay masas de antimateria en el universo? Acelerador de positrones, si las hubiera, nos revelarían su presencia a cierta distancia. Sus efectos gravitatorios y la luz que produjeran serían idénticos a los de la materia corriente. Sin embargo, cuando se encontrasen con esta materia, deberían ser claramente perceptibles las reacciones masivas de aniquilamiento resultantes. Por esto, los astrónomos se afanan en observar especulativamente las galaxias, para comprobar si hay alguna actividad inusitada que delate las interacciones materia-antimateria. ¿Es posible que el universo esté formado casi enteramente por materia, con muy poca o ninguna antimateria? Dado que la materia y la antimateria son equivalentes en todos los aspectos, excepto en su oposición electromagnética, cualquier fuerza que crease una originaria a la otra, y el universo debería estar compuesto de iguales cantidades de una y otra. Este es el dilema. La teoría nos dice que debería haber antimateria, pero la observación práctica se niega a respaldar este hecho. ¿Y qué ocurre con los núcleos de las galaxias activas? ¿Deberían ser esos fenómenos energéticos el resultado de una aniquilación materia-antimateria? No. Ni siquiera ese aniquilamiento es suficiente, la destrucción sería muchas veces mayor. Para darse una idea de la magnitud, lo más parecido es el colapso gravitatorio de una supernova al explotar, y el fenómeno resultante, el agujero negro, sería el único mecanismo conocido para producir la energía requerida para tanta destrucción.